Estamos en un proyecto sobre acompañamiento a mujeres migrantes, etcétera, etcétera, de aquí a Michoacán. Es un tema que no es desconocido. El último encuentro nacional lo hicimos en Morelia, Michoacán, lo diseñamos la Universidad donde yo trabajo, a través mío, el Instituto, la Secretaría de la Mujer recién inaugurada, y se llamó Mujer y Migración. Pero lo que quiero subrayar es el subtítulo, o el costo emocional de las remesas. Entonces se hacen análisis sociológicos, políticos, antropológicos, excelente, pero nadie toma en cuenta los 20 y pico mil millones de dólares que se mandan, qué costo emocional tienen. Y ese es el tema de fondo de la condición humana. Todo lo que hacemos, ¿cuál es el costo emocional? ¿Cuál es el pago emocional? ¿Cuál es la ganancia emocional? Entonces, en este sentido, quisiera recordar algo que olvidamos mucho, sobre todo en la academia, pero en general en todo el planeta. El pensamiento occidental nos ha convertido en seres conceptuales. Nosotros somos seres emocionales. Ese es el centro de nuestra vida, ese es el centro de nuestro devenir, y eso determina nuestra salud, nuestra enfermedad, nuestras relaciones sexuales y hasta cómo vamos a morir. Entonces lo que importa al final es cuánto amamos, cuánto fuimos amados, cuánto perdonamos, cuántas broncas dejamos sin resolver. Entonces al final doctorados, maestrías, millones, etcétera, tienen, créanme, casi insignificante valor. Slim, el hombre más rico del mundo, en 4 años murió su esposa y su hermana de cáncer. El dinero tuvo sus límites, como siempre. Entonces en ese sentido mi énfasis en la problemática emocional, y que a la larga me permite entrarle a descubrir la psiconeuroinmunología, tiene que ver, como diría Freud, con todos nosotros. En toda investigación nos jugamos la vida. Y así podríamos poner cómo finalmente toda investigación, hasta la más abstracta de ciencia dura, finalmente todos los grandes científicos cuánticos están cuestionando qué onda con el universo, cuál es el origen, pero están preguntando cuál es la condición de este primate con pensamiento simbólico que no tiene idea de nada real. No sabemos cuándo vamos a morir, ni de qué, ni cuándo van a morir nuestras gentes, ni qué enfermedades vamos a tener, ni podemos controlar si amamos, si somos amados, si nos engañan, si somos engañados. O sea, los factores reales de la vida emocional que nos determinan, no tenemos ningún control con ellos. Me parecería que ese es un dato importante para tomar en cuenta. Entonces, es en este espacio que nos movemos. Entonces, yo no me voy a enfocar necesaria o solamente en el estrés en el trabajo, sino en el estrés como la condición permanente de todo animal, pero de este animal con pensamiento simbólico. Entonces el estrés se convierte en una problemática casi sin solución. Porque imagínense, ¿cómo estás hoy? Venimos a trabajar estresada. ¿Qué tal que yo no diría estresada? Diría, tengo una angustia que me quiero morir. Eso es como estoy. Siempre hablamos de estrés. Es una manera de borrar la posibilidad de la querencia, del apoyo social, de la contención amorosa de unos a otros. Las academias, yo no conozco aquí, pero conozco la Metro, soy miembro fundador, estoy ahí desde 74, el año que viene cumplimos 40 años, y yo diría que la academia nuestra es un foro romano, con gladiadores conceptuales, donde a veces me pregunto si nos vemos. Vemos en el sentido, perdone que haga el relato de la película Avatar, cuando dicen te veo. ¿Qué quiere decir te veo? Te veo en todos los niveles. No te veo como la académica, como la mujer, te veo como un ser humano, para empezar. Un ser humano que está determinado por 2 pilares biológicos que tienen mucha influencia en su vida, la sexualidad y la muerte. Son pilares biológicos, nos guste o no nos guste. Somos seres sexuados, por eso estamos aquí, y si ejercemos o no activamente nuestra sexualidad, eso no quiere decir que dejemos de ser seres sexuados. Y vamos a morir. ¿Quieren mayor fuente de estrés que esa? Somos un animal con pensamiento simbólico. Y esa es la determinante, donde el estrés, qué situaciones de dificultad ocasionan el lugar de trabajo, la familia, las relaciones amorosas. O sea, no hay espacio nuestro donde no esté el proceso de pensamiento simbólico permanentemente estresándonos. Le hace una serie de procesos neurofisiológicos, biológicos, que a la larga van desgastando permanentemente nuestra organicidad, este cuerpo biológico, pero que está determinado por nuestros pensamientos, cosa que si los animales tienen pensamientos o no, en este momento de mi vida no me atrevo a decir que no, ni que sí. Están los grandes estudios viendo una serie de respuestas de contención, hasta de compasión en animales, no solamente a nivel de primates, sino a nivel de ratas de laboratorio, etcétera, etcétera. Pero sí me atrevería a decir que nosotros estamos determinados por nuestros pensamientos que causan emociones, pero lo más dramático del caso es que no son las emociones conscientes solamente las que nos van a determinar la respuesta fisiológica de nuestro organismo, sino las emociones inconscientes. Y ahí sí estamos trabados.
¿Por qué la causa de muerte en el mundo entero, sobre todo en los países altamente desarrollados, viene siendo las problemáticas cardiovasculares? Finalmente, porque quizás uno de los órganos que más sufre la problemática de la angustia, del estrés, del acelerar y del no saber, es el corazón. Y entonces ahí viene una serie de problemas coronarios, etcétera, etcétera, porque el corazón tiene que responder a las respuestas, a la demanda de que el medio nos hace de respuestas inmediatas, cambiando el proceso circulatorio, cambiando dónde va la sangre, no al sistema digestivo, no aquí a las piernas para que corran, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, diríamos que la primera premisa de la psiconeuroinmunología, que me parece fundamental tenerla claro, es que a lo largo de la vida, toda biografía se hace biología. Es una premisa que como seres humanos no tenemos que olvidar. Inclusive en el proceso fetal. Está conectado a su madre a través del cordón umbilical. Entonces todas las angustias, depresiones, broncas, alegrías, gozo, rabia que la madre sufre, va directamente al niño que está en su vientre. Entonces, aún desde ahí, los efectos emocionales de las respuestas emocionales de la madre van a incidir en el niño. El amor nos salva, el amor nos cura y el amor nos permite llegar a la muerte en paz. Eso es algo que olvidamos en todos lados, en todo el mundo, en todo el planeta. Si nosotros asumiríamos que somos seres de la biología del amor, actuaríamos distinto en la academia, fuera de la academia, en las relaciones, seríamos mucho más cuidadosos. Entonces, cual computadora implacable que todo registra y nada olvida, pondrá en sí, escrito en su sistema cardiovascular, endocrino, inmunológico, circulatorio, digestivo, toda esa angustia, todo ese proceso, que a veces de chiquillo, ni siquiera un ejemplo que todos tenemos. Somos el hijo mayor y nuestra mamá va al sanatorio y llega con un bebé. Mamá, me dice, cállate, que vas a despertar. Y se acabó el paraíso y la luna de miel con mi mamá, porque entró el otro, el rival, el que me quita su espacio. Yo de bebito de 1, 2, 3 años no lo puedo verbalizar. Oye, mamá, no puedo decir nada, pero queda escrito en mi cuerpo, queda escrito en algún lado, en la vida, donde quedan las memorias inconscientes que no pueden, dolorosas, que no pueden ser habladas, pero que quedan escritas en el cuerpo. Entonces, lo que no puede ser hablado es mucho más letal que lo que es hablado, porque al yo hablar pongo fuera, de alguna manera a mirar, es esto. Si yo no lo puedo hablar porque es tan angustiante la situación, se ubica en la amígdala, no es hablada, entonces se hace. Trabajo y familia son los dos núcleos de la locura, de la contención, del amor, pero también de la locura, de la angustia y de las determinantes que nos llevan a la desesperación. Las relaciones más cercanas, más íntimas, son las más problemáticas y las más que nos pueden llevar al borde de la muerte, si no física, el deseo de morir. ¿Cuál es el estresor principal o el miedo principal? Miedo a que nos amen, miedo a que no nos amen, miedo a que en el trabajo no me miren, miedo a que la compañera me rivalice, miedo. ¿Cuándo los lugares de trabajo se convertirán en lugares de querencia? ¿Cuándo los lugares de trabajo tendrán grupos de trabajo donde una vez al mes o cada 2 meses hablemos de nosotros y lo que nos pasa? A mí me sorprenden 2 cosas. Una, que los académicos no sepamos nada de la vida del otro, salvo los íntimos, ¿no? Y a la íntima le cuenta al otro, pero a mis espaldas. ¿Cómo no poder decir lo que nos está pasando? Y la otra, que tiene una complejidad mayor, ¿por qué todos los que trabajamos en ciencias sociales no tenemos una formación añadida sobre lo que sería la construcción psíquica del sujeto? Voy a poner un ejemplo. Acompañé a no sé qué, vivo un poquito en la luna, el año pasado a los chavos de sociología y a sus maestros a Juchitán. Entonces yo me daba cuenta que estos sociólogos, los alumnos, hacían entrevistas y tomaban textual lo que decían los entrevistados. Cualquiera que tiene la más mínima idea de la construcción del psiquismo sabe que lo que decimos a veces no tiene nada que ver con lo que nos está pasando. Es más, que no sabemos lo que nos está pasando. Y lo que nos está pasando tiene que ver determinantemente con Eros y Tánatos. ¿Cómo podrán llegar a conclusiones cuando lo que está diciendo esta compañera campesina, lo que importa es lo que no está diciendo? Lo que importa es cómo se pone cuando dice algo. Lo que importa es cómo comete lapsus cuando habla, que creemos que son errores en el discurso. No, son los brotes del inconsciente que quiere salir y se equivoca y dice, es mi papá, pero en realidad es su amigo. Entonces yo escucho. Yo trabajo con mujeres violadas. Yo escucho lo que dicen, pero también escucho lo que no dicen, o los lapsus que hacen, o cómo van de un tema a otro. Y no es para que sean terapeutas, es para que entiendan la complejidad del discurso del otro y la polisemia de las palabras. Cuando yo digo una frase, quiero decir eso, pero a nivel inconsciente lo que
diciendo es otra cosa. Me parecería una premisa central para que todos los investigadores en ciencias sociales tengamos una comprensión, no solamente de nuestra disciplina, sino de la condición humana, porque eso es lo que estamos estudiando, ¿no? En el campo que sea. Entonces, sexualidad, muerte, eros y tánatos y el miedo como constante. Ahora, la diferencia es que mis miedos, si yo los hago conscientes, los puedo tocar. Yo puedo vaciar esta botella de agua porque me pesa mucho y le puedo decir a ella, tengo que hablar contigo, y entonces le cuento, lloro, y en ese proceso yo estoy descargando parte de lo que me abruma, y todos tenemos la experiencia que después de llorar uno se siente aliviado, claro, porque lo que yo no lloro me lo trago, y entonces esto me produce que el cuerpo dé una respuesta a este estrés de mi angustia, pero a la larga las respuestas al estrés son tanto más dañinas que la no respuesta. Hablar, compartir, ponerle nombre a lo que nos pasa, llorar, parecerían sin sentido. Sin embargo, estas son algunas de las medidas para contener, para aliviar, para trascender la situación de estrés. Entonces el estrés nos puede enfermar. ¿Qué estudia la fisiología del estrés? Entendiendo que estrés quiere decir desde que engordé unos kilos hasta que me acaban de dar un diagnóstico terminal, hasta que acaba de morir o va a morir mi compañero o mi hijo. Estamos en una amplia gama, hasta que me dejaron de querer, hasta que me traicionaron. Y aquí empieza la gran diferencia. En los animales el estrés es físico, agudo y es ya. Una cebra, digo la cebra porque este gran libro dice ¿por qué a las cebras no les da cáncer? Una cebra está en la cebra, y entonces viene el león. En 1 hora y media o se la comió o ella alcanzó a huir. No son horas y horas y horas, días, semanas, meses y años. Nuestro organismo mamífero primate que somos está hecho pero perfectamente diseñado para el estrés crónico agudo. El corazón pone para la digestión, la circulación va donde tengo que correr, el cerebro se enfoca. No sé si ustedes han tenido situaciones de angustia donde el ambiente se convierte en surreal, porque todo brilla, todo, o sea, hay un proceso de cambio, inclusive en mi percepción, donde me enfoco en lo que me puede servir para huir o para defenderme. Bueno, el león no se comió a la cebra, entonces la cebra se queda escondida en un lugar de la selva y se puede pasar horas o días así, permitiendo que toda su fisiología regrese a niveles de equilibrio. Ni más de esto, ni más de esto, se puede pasar semanas. ¿Nosotros qué hacemos? Se le murió a alguien muy querido, dale Valium. Que llore, que grite, que se tire al piso, que haga lo que quiera, tiene que sacar ese dolor. Le damos Valium, se baja la respuesta, pero el horror sigue, el dolor sigue. Y tenemos 2 años después la muerte por cáncer. Frente a la pérdida de seres amados, esos seres vitales en la vida de uno, el aumento de cánceres y infartos mortales es estadísticamente incuestionable. Checa las cifras de cánceres en los familiares de desaparecidos, pensemos en México, en Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, en la Guerra Sucia. Los familiares desaparecidos eran un disparo así, zoom, en infartos mortales y en cánceres. Algunos dicen inclusive, cosa que no se puede demostrar, que los cánceres vienen a llenar el vacío del que murió. Lo que estamos hablando es pero esto no es mágicamente, Freud lo hablaba, pero Freud no tenía el conocimiento de hoy en día. Entonces, no es que a mí la emoción de angustia por magia me hace algo. Entonces, esto estudia la fisiología del estrés, disciplina que estudia cómo el cuerpo responde a los efectos estresantes. Este proceso, esta fisiología del estrés es una de las más estudiadas hoy en día porque las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con respuestas orgánicas a la angustia, al estrés. Información fisiológica, bioquímica, molecular sobre cómo un conjunto de procesos intangibles en nuestras vidas, conflictos emocionales. Todos tenemos en el fondo el mismo tipo de conflicto, amor y muerte, pero tú lo tienes de una manera y yo lo tengo, cada uno de nosotros tiene. Entonces, cómo estos intangibles pueden cambiar radicalmente y de una manera que puede ser evaluada nuestro cuerpo.